sigue habiendo estos podcasts y sigue habiendo estas, como dices, en las redes sociales tan solo, ¿no? Y vemos a personas hablando con unos discursos de odio que creen que son chistosos. A mí lo que me preocupa es el índice de éxito que tienen esos podcasts. Sí. Y la única forma que encuentro de poderlo combatir es la educación. Y creo que tiene que ver con dos cosas. La primera, que hemos sido objeto de violencia, hay que asumirlo, hay que aceptarlo. Y dos, y quizás más fuerte, que hemos ejercido violencia nosotras también, a Sí. partir de estas clasificaciones, estereotipos, mandatos, prejuicios, ¿no? Entonces el proceso de cuestionamiento es difícil, pero también creo que es necesario. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Soy Pili Presa, su anfitriona. Gracias por acompañarnos en www.publimetro.com.mx. También en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, es Publimetro MX y Nueva Mujer. Y les presento a mi invitada, ella es la doctora Michelle Gama y ella es la directora del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos. Gracias, Michelle, por estar aquí. Este centro es nuevo y me da muchísimo gusto pues que surja. Yo creo que es lo que más me entusiasmó de esta entrevista, enterarme que estaba este centro surgiendo en la Ciudad de México, en la Ibero. Entonces, cuéntame un poco. Claro que sí, muchísimas gracias, Pili, por la invitación y por el espacio. Así es, ¿no? Aquí estamos un poco de manteles largos todavía, celebrando, ¿no? La inauguración del CECRIGE, ¿no? Como bien dices, Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos de la Ibero Ciudad de México, que llega a consolidar pues un trabajo muy intenso y muy comprometido, ¿no? De la propia Ibero en los últimos 10 años en términos de asuntos de género, ¿no? Tanto en términos de política institucional como también en términos académicos, ¿no? De investigación y de docencia. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan urgente que una universidad como la Ibero, en una ciudad como México, como la Ciudad de México, en un país como México, desarrolle este centro? Creo que es un asunto de voluntad política, Pili, ¿no? O sea, ahí hoy en día creo que no podemos negar que hemos vivido un cambio de paradigma en cuestiones de género. Género no solo son mujeres, también hay que decirlo, ¿no? Nosotras aquí en la Ibero entendemos los estudios críticos de género, ¿no? Ese apellido es muy importante para pensar críticamente cómo el género que tiene que ver con el cuerpo, con cómo se lee nuestro cuerpo y cómo participa en la sociedad y en la cultura, acaba determinando un montón de cosas que acaban siendo muchas veces injustas. Entonces, aquí también entendemos que este es un asunto de justicia social y derechos humanos, y que estamos viviendo una emergencia fuerte y fea como país, como sociedad y en la Ciudad de México específicamente, ¿no? Un constante estado de emergencia, yo diría, ¿no? Para las mujeres y las identidades disidentes también, ¿no? Que tienen que sumarse a estas reflexiones y estas luchas que tienen que ver con cómo hay vidas que valen más que otras según cómo se lee el cuerpo, ¿no? Porque si nos clasificamos en hombres y mujeres y esa clasificación implicara igualdad sustantiva, pues no sería un problema. El problema es que la clasificación implica un camino de vida diferente, en un caso o en otro, por los mandatos y los roles de género que nos rodean, que heredamos y que es urgente cuestionar. Y que cada vez cuestionamos más, lo cual habla justo de este cambio de paradigma que estamos viviendo. La universidad en este sentido tiene que ser el lugar del cuestionamiento crítico, ¿no? Y no solamente de dientes para afuera, que es algo que aquí asumimos en la Ibero muy seriamente. Es decir, no nada más es estudiar los fenómenos que tienen que ver con el género o los cambios sociales y culturales, es que nuestra comunidad universitaria también esos cambios se traduzcan en políticas y tratos que apunten a que dentro de nuestra misma comunidad las mujeres y las identidades disidentes tienen un lugar y no hay una diferenciación, y que justo con el ejemplo construir una comunidad universitaria que le apunte a la igualdad sustantiva para también salir, ¿no? A la comunidad de la que somos parte a mantener esta lucha, ¿no? Porque sí es una lucha, ¿no? Y más en estas épocas que también hemos visto cómo hay mucha crítica a los esfuerzos de las colectivas feministas, a los esfuerzos de visibilización de estas injusticias, ¿no? Justo parece que hay una oleada que cuestiona estos esfuerzos ahora en la contemporaneidad, ¿no? Y que también hay que hablar de
eso, ¿no? De esa desinformación, de esta época en la que parece que las redes sociales se vuelven una proyección de la discriminación a veces, de discursos de odio, o sea, son plataformas fértiles luego, ¿no? Para estas energías y combates más negativos hacia las causas que defendemos desde aquí, ¿no? ¿Sabe? A mí me parece muy interesante que la Universidad, la Iberoamericana, tocara este punto y dedicara un espacio para poder analizar esto, porque justamente hablaba con amigos, ¿no? Sigue habiendo estos podcasts y sigue habiendo estas, como dices, en las redes sociales tan solo, ¿no? Y vemos a personas hablando con unos discursos de odio que creen que son chistosos, sí. Pero a mí ni siquiera me preocupa esa persona equivocada que tiene la oportunidad de agarrar su red social y escupir una estupidez, porque desafortunadamente todos podemos. A mí lo que me preocupa es el índice de éxito que tienen esos podcasts. Sí. Y la única forma que encuentro de poderlo combatir es la educación. Yo tenía una profesora buenísima que decía que cuando hay esta idea, ¿no? Que es pues un poco la raíz o el origen de la discriminación y de los discursos de odio, es pensar que la forma en la que nosotros vemos la vida es correcta, ¿no? Que tenemos la razón, por así decirlo, o que tenemos un juicio de valor de que así deben de ser las cosas, que siempre eso se cura viajando y leyendo, ¿no? Es decir, entender y conocer que pues, la forma que tenemos de entender la vida y el mundo no es la única ni la correcta, ¿no? Que en otros tiempos, en otros espacios, e incluso en nuestro mismo tiempo, en otros lugares, pues hay diferentes formas de entender la vida y la identidad y qué es lo que hacemos aquí, cuál es nuestro lugar en el mundo, y que una no vale más que otra. Y creo que tiene que ver con eso que dices, o sea, sí es algún tipo de desarrollo de una visión crítica, ¿no? No nacimos feministas, ni tú ni yo, nos hicimos feministas, ¿no? Es un proceso, incluso diría yo que todavía en presente, ¿no? Llevo yo 12 años ya dedicándome a esto y todavía me encuentro de repente bajando una escalera autocorrigiéndome un pensamiento machista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque crecimos en estas estructuras patriarcales, racistas, clasistas, ¿no? No hay que olvidar siempre las intersecciones también, ¿no? Los estudios de género, lo maravilloso es que abrieron la puerta también para pensar otras categorías de identidad y cómo esa intersección justo es lo que hace que estemos negociando con un montón de discursos de poder todo el tiempo, ¿no? No es lo mismo ser una mujer blanca con un doctorado, como es mi caso, a ser una mujer afrodescendiente lesbiana en una comunidad rural, ¿no? Por supuesto que la forma en la que habitamos la categoría mujer va a ser completamente distinta por esas intersecciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el proceso crítico en el que estamos siempre metidas quienes creemos en estas consignas, ¿no? en estas luchas, tiene que ver con mucho dolor y mucho autotrabajo que no todo el mundo quiere hacer. Creo que por ahí también viene el tema, ¿no? O sea, como dejemos las cosas en paz, cada quien en su casillita, las estructuras heredadas, ¿no? Moverlas implica mucho trabajo propio y mucho dolor y poner el cuerpo, y creo que tiene que ver con dos cosas. La primera, que hemos sido objeto de violencia, hay que asumirlo, hay que aceptarlo a la hora de hacer este proceso crítico. Y dos, y quizás más fuerte, que hemos ejercido violencia nosotras también, a partir de estas clasificaciones, estereotipos, mandatos, prejuicios. Entonces, pues esas dos cosas son difíciles de asumir. Tanto la primera, que he sido objeto de violencia por mis categorías, en este caso, mujer, y otra, que yo he ejercido violencia también a otras personas por los mismos prejuicios y mandatos que heredé, ¿no? Entonces, el proceso de cuestionamiento es difícil, pero también creo que es necesario. Y una vez que lo haces, creo que también podemos construir relaciones más justas, más libres y más bonitas, la verdad, ¿no? O sea, qué diferentes son nuestras relaciones de amistad, erótico-afectivas, con nuestras propias madres, con nuestras hijas, con nuestros padres también, hermanos. O sea, todas nuestras relaciones cambian y nuestras formas de entendernos a nosotras mismas y a los demás si pasamos por este proceso crítico. Y eso es lo valioso quizás también de embarcarse, ¿no? En ver la vida con, como dicen, las gafas moradas, ¿no? Totalmente. Y sabes que a mí lo que me ocupa es
cómo poder permear en toda la sociedad, ¿no? Porque desafortunadamente no todos tienen la oportunidad de ir a la Ibero, ¿no? O sin hablar de oportunidades, a lo mejor ni siquiera tienen el deseo de... Hay gente que a lo mejor sí tenga los medios para ir a estudiar algo o para ir a enterarse en la Ibero de esto, pero no le importa. Cree que no, cree que es algo que no tiene sentido, cree que no tiene nada que ver con él o con ella. Claro, o sea, él está muy bien así como piensa, estamos locas, ¿no? O sea, sí, porque he oído gente que amo que así se expresa. Y es como, caramba, vuelvo a lo que acabas de mencionar. De verdad, cuando empiezas a relacionarte desde la no violencia, la vida se vuelve bonita, y es cierto. O al menos, pues sí, menos fea que como normalmente estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Sí, yo creo, y es algo que hacemos aquí en la Ibero, o sea, no solo desde el CECRIGE, sino en términos de la investigación que se hace en la Ibero, es una investigación que le apuesta muchísimo a la incidencia social, ¿no? No puede ser una investigación que se quede en el repositorio digital, en la biblioteca, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio en la vida de las personas a través de la investigación que se hace, y es el tipo de investigación al que le apostamos aquí en la Universidad Iberoamericana. En ese sentido, la investigación, los programas y la vinculación que hagamos desde el centro tendrá esa intención de cambiar la vida de las personas, ¿no? Te doy un ejemplo. Uno de los primeros proyectos que estamos trabajando aquí en el centro es en colaboración con el Departamento de Estudios Internacionales. Nos preguntamos, ¿por qué si en la carrera de Relaciones Internacionales hay 2 mujeres por cada varón, el porcentaje de mujeres que tienen una carrera diplomática y que llegan a los rangos más altos es tan bajo? ¿Por qué no hay las condiciones, ¿no?, para que las mujeres que estudiaron Relaciones Internacionales tengan una carrera diplomática de vida exitosa en el servicio exterior? ¿Por qué muchas ni siquiera se presentan al examen? O sea, ¿qué está pasando en términos de condiciones, ¿no? Y eso tiene que ver con un tema fundamental que va a ser el tema en 2025, yo creo, que son los cuidados y el trabajo no remunerado, ¿no? Por fin estamos poniendo sobre la mesa un tema que a mí me parece que se había quedado muy pendiente en todos los movimientos feministas. Por supuesto que vivimos, o sea, un cambio de paradigma que quizás tuvo su punto más alto o álgido o dramático, como lo queramos llamar, en 2020, ¿no? Recordemos esa marcha aquí en la Ciudad de México, donde todas las calles se pintaron de morado. Luego vino la pandemia, unos días después vino el encierro de la pandemia, pero ese año hubo muchísimos tendederos, movimientos digitales de Me Too, de denuncias, o sea, realmente algo pasó en 2020 en términos de colectividad, ¿no? Y quizás ahora, 5 años después, nos toca ya el análisis. Creo que es muy importante pensar que todos los movimientos sociales, culturales, sociales, como el feminismo, el movimiento de los derechos civiles, en fin, siempre tiene primero una visibilización, ¿no? O sea, un asunto de visibilizar para analizar y luego reescribir, ¿no? Entonces yo creo que ya llegamos a ese segundo momento, que es el del análisis, ¿no? Ya es innegable que las mujeres tenemos una emergencia en nuestro país y en nuestra ciudad. O sea, ya es innegable. Antes había negacionistas, ¿no? Sí, pero sí, quizás creo que ya hoy no tanto. O sea, ya es un hecho. Conocemos los datos y se visibilizó el tema de la violencia contra las mujeres. Ahora es momento de analizar, ¿no? Y uno de los análisis más importantes es que aunque las mujeres ya participamos en la vida pública, no es así. O sea, ya hay quizás una apuesta por la igualdad, la equidad, la paridad en la vida pública. Es algo que no ha sucedido en la vida doméstica, ¿no? En la vida doméstica el reparto no es igualitario y muchas mujeres tienen que trabajar dobles o triples jornadas en ese sentido, ¿no? ¿Quién es la maestra de tu hijo, de tu hija? ¿Quién es la que sabe cuál es el botón de la lavadora y cuánto detergente hay? ¿Quién es la que sabe si hay atún o no hay atún en la cena? O sea, ese tipo de cargas mentales que tienen que ver con los cuidados. ¿Cuál es el medicamento del abuelo o la abuela que vive con nosotros y cada cuándo se lo tiene que tomar? O sea, todas esas preguntas, generalmente en una familia mexicana la va a contestar una mujer, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que analizar por qué sucede y cómo lo vamos a reestructurar, porque si así se reestructuró el ámbito laboral y cada vez se rompen más techos de cristal, bueno, vamos a tener una presidenta. O sea, es decir, sí en lo público han habido cambios, ¿no? Pero entonces, y lo doméstico, y el trabajo de cuidados, y el trabajo no remunerado, Total. Nos toca ahora hablar de eso. Totalmente. Y creo que ese es el gran tema de 2025.
justo lo que estás diciendo, porque leí hace poquito un texto ahí que decían, sí, está muy bien luchar por la igualdad de oportunidades laborales y porque los dos, hombre y mujer, puedan tener acceso a las mismas oportunidades laborales. Pero si no se reparten las tareas de cuidados, esto es explotación. También Sí, ¿no? Y otra vez, como decíamos al principio, Pili, es un problema de justicia y de ética y de derechos humanos. O sea, eso es lo que también hay que visibilizar y poner sobre la mesa. No es una exageración, ser feminista no es una mala palabra, es una lucha ética y de justicia, ¿no? Justo lo que estás diciendo, querida, se nos acaba el tiempo, pero ya me dijiste, uno de los objetivos principales, y me encanta ponerlo así muy claramente, es vámonos ahora a ver los cuidados. ONU Mujeres ya lo está viendo desde creo que el año pasado, ¿no? Lo puso sobre la mesa. Sí, lo que sigue es no solamente luchar por las oportunidades hacia las mujeres, sino también ver qué está pasando con las mujeres en el ámbito de los cuidados. ¿Qué otra cosa rápidamente crees que sería importante focalizar para el mejor desempeño de las mujeres, para su desarrollo, para su vida sin violencia? Creo que tenemos que empezar a analizar los discursos de odio, discursos tan viscerales, ¿no? En contra de los movimientos de género y feministas. O sea, hay que analizar las falacias, los argumentos, ¿no? Desmontarlos para mostrar como lo que son, ¿no? Discursos de odio y de discriminación. Eso para mí también es un proyecto que tengo muy presente en mi investigación propia, pero también en lo que queremos hacer en el centro. O sea, no... Creo que tienen demasiadas plataformas, como decías en un principio, y creo que eso también merece ya un análisis para desmontar sus argumentos, ¿no? Tenemos tesis muy interesantes aquí en el doctorado en estudios críticos de género que se están dedicando justo a eso, ¿no? A ver esas falacias y ver por qué hay tanto miedo de soltar las estructuras heredadas, ¿no? Y tiene que ver también pues con una serie de privilegios que no se quieren perder, ¿no? Totalmente. ¿Crees que esta mujer presidenta sirva en México para apoyar? Digo, no hablo de si Claudia lo hará o no, pero el simple hecho de que esté una mujer como sí, como referente sí, o sea, es decir, mi hija de 5 años ya va a crecer en un país en donde la presidenta es mujer. O sea, esos referentes, por supuesto, que los celebramos, ¿no? Hay mucha expectativa sobre qué va a ser, ¿no? Ya abrió la Secretaría de las Mujeres, que es algo, que es una apuesta importante, pero también es verdad lo que te decía al principio de este diálogo, el ser mujer no te hace tener perspectiva de género, o sea, es un proceso crítico, ¿no? Entonces hay mucha expectativa, ¿no? Sobre lo que va a suceder, hay que esperar y ver, ¿no? Que el referente cambia la historia, especialmente desde la infancia, ¿no? En términos de cómo construimos nuestras expectativas, sí. Pero también falta ver si esa perspectiva de género se traduce realmente en acciones concretas, ¿no? Michelle, muchísimas gracias. Felicidades por esta iniciativa, La Ibero. Pues vamos a estar muy pendientes de este centro que sin duda alguna también va a contribuir para nuevos jóvenes, para nuevas formas de pensar, para un país, un México, una ciudad mejor. Gracias. Gracias a ti, Pili, por el espacio y felicidades también por poner estos temas sobre la mesa. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Bye.